Hola, Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestra transmisión en vivo. Es un privilegio y una bendición poder estar hoy de nuevo con ustedes, un día más de poder llegar hasta sus hogares y que usted se conecte con nosotros, que usted en este momento esté dispuesto para recibir más de Dios, de su palabra, con poder adorarle en su corazón y llenarnos cada día de su presencia. Así que yo le invito para que hoy usted se disponga, deje lo que está haciendo en este momento, saque un lugar, este espacio para que usted pueda conectarse directamente con Dios y tener una relación especial con Él. Así que yo también le invito para que leamos la palabra de Dios en el Salmo 32. Dice la palabra del Señor: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender en que debes andar. Sobre ti no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en el Señor le rodea la misericordia. Alegraos en el Señor y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Así que hoy David nos dice que debemos esperar en el Señor, que la misericordia nos rodea, que nos alegremos, nos gocemos, porque es un día más de estrenar misericordias. Las misericordias de Dios son nuevas cada día, así que vamos a gozarnos y alegrarnos en el Señor. Y también dice que bienaventurado, o sea, feliz, dichoso, gozoso, el hombre que confiesa sus pecados y se aparta de ellos. Yo le voy a invitar también para que oremos en esta noche y declaremos que el Señor está con todos nosotros en todo momento, guiándonos y glorificando su santo nombre. Cierre ahí sus ojos, ahí donde usted está, y oremos al Señor juntos. Amado Dios y Padre, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu amor y tu misericordia, Dios. Hoy venimos delante de ti con un corazón dispuesto, Señor, para alabarte, para adorarte, Señor. Cualquiera que sea nuestra situación en este momento, cualquiera que sea nuestra necesidad, oh Dios, Señor, sabemos que en ti podemos estar confiados, porque tú eres todo para nosotros, porque muchas veces lo cantamos, que contigo basta, que tú eres suficiente para nosotros. Gracias, Señor, por este día. Gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por nuestra familia reunida. Gracias por nuestros amigos que hoy nos ven, Señor, desde cualquier lugar del mundo, Señor. Gracias. Bendice cada vida allá donde están, Señor. Oh Dios, desde sus casas, Señor, desde su lugar de trabajo, Dios mío. Gracias, oh Dios, porque hoy podemos venir, Señor, ante el trono de la gracia confiadamente, Señor, para alcanzar ese oportuno socorro, Dios.
Gracias te damos, Señor. Vamos a adorarle en esta noche con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, oh Dios. Tal vez sea un tiempo corto, pero hoy nos disponemos para ti, Señor, para adorarte, porque tú estás en todo lugar, porque tú estás para nosotros, Señor, en esta noche. Vamos a adorarle, Señor, oh Dios, con nuestros labios, Señor, con nuestro corazón. Hoy venimos delante de ti, Señor. Gracias te damos. Así es, Señor, venimos delante de tu presencia. Allí en el lugar donde usted está, coloque una actitud correcta en su corazón. Si usted quiere postrarse, si usted quiere levantar sus manos, si usted quiere ponerse de pie, como usted quiera, pero que usted esté dispuesto para recibir lo que Dios tiene para usted en esta noche. Señor, gracias porque tú eres un Dios que cumples tus promesas, Señor, porque tú eres un Dios y un papá responsable, porque tú, Señor, cuidas de nosotros en cada momento, porque tú no nos abandonas, porque tú tienes el control y todo lo que tú haces, Señor, es para nuestro bien, porque tus caminos son mucho más altos que los nuestros y sus pensamientos son mucho mejores que los nuestros, Señor. Por eso te agradecemos y en esta noche, Dios, declaramos que tú eres un Dios imparable, que tú eres un Dios invencible, Señor, y te cantamos con todo nuestro corazón levantando tu nombre en esta noche, Señor. Vamos a declararlo. Gracias, Señor. Allí en su casa, levante sus manos y comience a adorar a Dios con todo su corazón. Incline su corazón ante nuestro Dios. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Vamos, declárelo allí en su casa. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada, si te tengo a ti. Estamos completos en ti, No me Señor. falta nada, Estamos si confiados te en ti, tengo Señor. a ti. Confiamos en que tú tienes el control y si tú llevas el timón, Señor, no tenemos de nada que preocuparnos. Tú eres nuestro Dios, tú eres el Todopoderoso y a ti entregamos nuestras cargas, Señor. Vamos a declararlo. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, No hay temor en mi nuestro corazón corazón, tú tienes el Estamos confiados, control. estamos como niños en No tus brazos tengo confiando, temor, Señor. en mi
corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo aquí. No me falta nada si te tengo aquí. La Biblia dice que Él pelea que confían por su pueblo. Así somos como niños, como tú nos llamas en tu palabra, que creemos en todo lo que tú nos dices, Señor. Con nosotros. Y yo sé quién va conmigo, va por mí. Decláralo allí en tu casa, Dios está contigo. Y quien a mis enemigos hace huir. Así lo declaramos en esta Y noche. yo sé quién va conmigo, va por mí. Y quien a mis enemigos hace huir. Te cantamos, Señor. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada. Contigo nos basta y nos sobra, Señor. Tú lo eres todo, tú eres eterno, tú eres infinito. Tú eres nuestro ayudador, Señor. Por eso te cantamos, Señor. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. Gracias, Señor. Tú eres nuestro amor. Tú eres nuestro refugio, nuestra roca fuerte. Y confiamos en ti porque tú eres el grande. Tú eres el poderoso, Señor. En ti confiamos. Estamos confiando en ti, Señor. Estamos tranquilos, estamos seguros. Podemos descansar tranquilos, Señor. Podemos dormir en paz. Porque sabemos que tú nos proteges, Señor. Porque sabemos que tú estás con nosotros. Y en esto nos paramos, Señor. En esto cimentamos nuestra fe. En que tú prometiste que estarías con nosotros hasta el fin del mundo. Y tú no incumples tu palabra, Señor. Por eso te agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga. Hola, Dios les bendiga. Gloria a Dios porque podemos estar una vez más conectados en la presencia del Señor. Damos gracias a Dios primero que todo por su presencia en este lugar, por su presencia en cada hogar, en cada lugar donde nos están viendo. Damos gracias a Dios por cada persona que se conecta a través de Facebook Live, de YouTube. Damos gracias a Dios por los hermanos, los amigos, la familia que se conecta para adorar a Dios y también para estudiar su palabra, para recibir su palabra en esta noche. Yo quiero invitarle para que oremos al Señor. Los que estamos aquí, vamos a orar al Señor. Vamos a entregar nuestra vida, vamos a poner en sus manos nuestras necesidades, vamos a poner en sus manos nuestras peticiones, con todo nuestro corazón. La Biblia dice, pero pidan con fe, sin dudar nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es llevada de un lugar a otro por el viento. Y dice, no piense quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Es decir,
que una persona cuando pide sin fe no piense que va a recibir nada de Dios. Así que oremos con fe en esta noche. Cierre allí sus ojos donde está un momento más y adoremos a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te damos muchas gracias por permitirnos estar en tu presencia. Dios, gracias por nuestra familia que está aquí reunida, Padre Santo, por la disposición que hay en cada corazón en esta noche. Damos gracias por los que están allí a través de las redes, por los que están desde su hogar, con corazones dispuestos, Señor, para que tu presencia se manifieste, Dios. Nos rendimos a tus pies, reconocemos tu grandeza, tu poder, tu majestad, reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro creador, que tú nos hiciste a nosotros y no nosotros a nosotros mismos, Señor, que todo lo que somos y todo cuanto tenemos te pertenece a ti, que en tus manos está nuestra vida, que en tus manos está nuestra salud, que en tus manos está nuestra provisión. Todo depende de ti. Nosotros en todas las áreas dependemos de ti, Señor. Por eso en esta hora oro, Señor, y oramos juntos, nos ponemos de acuerdo para presentar la vida de cada persona, la necesidad de cada persona, Señor, en esta noche. Presentamos nuestras necesidades. Señor, aquellos que están enfermos, en el nombre de Jesús te pido que tú obres poderosamente, Señor, trayendo sanidad sobre sus vidas, Señor. Todo aquel que está enfermo, declaramos una palabra de sanidad. Tú eres nuestro sanador, eres Jehová Rafa. Declaro, Señor, una palabra de sanidad, Señor, sobre mi familia. Declaro una palabra de sanidad sobre la iglesia, para las personas que nos escuchan allí desde sus casas. Declaro sanidad sobre tus siervos, Padre amado, cada pastor, cada ministro, Señor, que tal vez está pasando en este momento por quebrantos de salud. En el nombre de Jesús yo declaro tu sanidad sobre su vida. Tú tienes nuestras vidas en tus manos, Señor. Oro también por provisión, aquellos que tienen necesidad, que tienen problemas en la parte económica. Abre puertas de bendición. Aquellos que están emprendiendo nuevos negocios, que están empezando nuevas empresas, empezando nuevos proyectos, Señor, están en tus manos, Dios, porque tú eres nuestro proveedor también, Señor. Guarda nuestras familias, guarda nuestros hogares, Señor. Oramos, Dios de la gloria, para aquellas personas que se conectan por primera vez, para que tu palabra llegue a sus corazones, para que sus vidas sean transformadas en el nombre de Jesús. Señor, y te damos muchas gracias. Hoy queremos pedirte que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tú nos enseñes y que nosotros seamos edificados por tu maravillosa palabra. Te damos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, hoy vamos a leer Salmo 32. La pastora ahora leía este salmo para empezar, y quiero que hoy reflexionemos, como todos los miércoles estamos reflexionando en el libro de los Salmos, y encontramos unas enseñanzas bien importantes, interesantes, importantes, poderosas en el libro de los Salmos. Entonces hoy vamos a mirar el Salmo 32. Dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Yo quiero que usted me preste atención, ustedes también me prestan atención, y es que el salmista David está diciendo bienaventurado, y escuchen la forma como lo dice: bienaventurado el hombre, o bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Dice bienaventurado, él lo está diciendo como desde su corazón, como con ese gozo, está diciendo: qué bendecida es la persona a la cual Dios le ha perdonado su pecado. Y entonces cuando yo escucho, yo leo esto, yo siento, yo puedo percibir que David estaba como en un momento como que se sentía en paz, como se sentía gozo, decía: uy, qué bueno es sentirse perdonado. Ahora, cuando una persona se siente así, nadie va a entender lo que está diciendo si no sabe por qué ha pasado. ¿Por qué David está diciendo: uy,
gracias a Dios, me siento perdonado. Es tan bueno que sentirse que Dios le ha quitado esa carga de encima. ¿Por qué? Vamos a entender por qué David estaba diciendo eso. Y lo vamos a reflexionar en nuestra vida. ¿Por qué David estaba diciendo eso? Pues resulta que tenemos que conocer la historia detrás de este salmo. Este salmo, David lo escribió después de una situación que vivió, una situación en la que él le falló a Dios. Entonces, vamos a conocer esa situación. Esa situación la conocemos, la podemos ver en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, no vamos a leer todo porque es larguito. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, encontramos la historia. Se la voy a contar para que no se nos salga muy largo el tema. En el capítulo 11 del segundo libro de Samuel, encontramos la historia de cuando David, dice que David estaba allá en su palacio, en el tiempo en que todos los reyes salen a la guerra. David estaba en la terraza de su palacio, cuando por allá ve a lo lejos que una mujer se estaba bañando. ¿Sí? Dice que él se levantó de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, y esa mujer era bien bonita. Y entonces David preguntó, ¿y quién es esa muchacha? Dice, esa muchacha es la esposa del general Urías, de un soldado de su ejército. ¿Y dónde está el esposo de la muchacha? Pues el esposo está en la guerra. Y entonces David vio a esa muchacha, la deseó, la invitó a tomar café en la tarde, bueno, no sé si café o té o gaseosita, la invitó a la casa y pues hizo amistad con esta muchacha que se llamaba Betsabé, esta mujer, y cayó en pecado con Betsabé, cayó en adulterio con Betsabé. Ellos pensaron que nadie se iba a dar cuenta, pero resulta que a los poquitos días envió, dice el versículo 3, envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo, y envió David mensajero. Bueno, en fin, el versículo 5 dice, y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo, tengo un retraso. Qué fuerte eso, complicado, ¿cierto? Mire lo tremendo, cuando una persona peca, piensa que nadie se da cuenta, que todo va a pasar así, parte de novedad, pero resulta que la mujer quedó embarazada. La mujer quedó embarazada, bueno, no, pero es casada. Sí, pero el esposo está en la guerra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? David, en lugar de arrepentirse de su pecado, él teje todo un plan para cubrir el pecado. Y él le dice, él invita al esposo, que se llamaba Urías, le dice que venga y se dé una licencia, que se venga de la guerra, que vaya a la casa, que salude a su esposa, que se quede unos días allá, le da una licencia a Urías. Pero Urías, que era un hombre muy temeroso de Dios, un hombre de honor, dice, no, pero yo cómo me voy a ir a dormir con mi esposa cuando todos los hombres de Israel, todos mis hombres, todo el ejército está en la guerra. No, yo no puedo hacer eso. Y no entró ni siquiera a dormir con su esposa. Cuando David el otro día preguntó por Urías, venga, ¿y Urías sí fue? No, nada, él sí estuvo ahí, pero se quedó afuera. Dijo, no, entonces ¿cómo vamos a hacer para meterle este paquete a Urías? Lo emborrachó. Después de que lo emborrachó, lo volvió a mandar para la casa y tampoco entró él. Entonces, David lo que hace es escribir una carta al comandante del ejército y la manda con el mismo Urías. Y le dice, mire, Joab, que se llamaba el comandante del ejército, aquí le mando a Urías. Pues Urías lógicamente nunca leyó la carta porque estaba sellada. Y cuando Joab leyó la carta decía, aquí le mando a Urías. Usted lo puede meter a lo más fuerte de la batalla. Tranquilo, no hay ningún problema. Si lo dejan solo no hay problema. Si se muere tampoco hay problema. De hecho, entonces,
lo mandó a una muerte segura. Urías murió en batalla, luego le mandaron la razón a David y David descansó. Digo, ay, bueno, al menos pues ya la muchacha es viuda. Mire qué perverso es el corazón del hombre, ¿cierto? Y eso que David era un hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra. Pero este pasaje es de los más vergonzosos de David, de los más tremendos, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo le parece que David, eso se quedó así? Pues Betsabé tuvo su hijo, pasó un tiempo, cuando un día viene un profeta a visitar a David, que llamaba Natán, y entonces le echa una historia. Escuchen lo que dice en el capítulo 12 del segundo de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola cordera, que él había comprado y criado, y había crecido con él, con su simiente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija, a la corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él, la única corderita que tenían ahí en la casa. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre y dijo, sinvergüenza, vive Jehová que el que tal hizo es digno de muerte. Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia, sinvergüenza. Entonces dijo Natán, bueno, sinvergüenza no dice en la Biblia. Dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Y David dice, ¿moi? ¿Cómo así? Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor, las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y esto no fue poco. Y si esto no fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuera tu mujer. ¿Qué tal? Viene esa palabra de parte de Dios y lo reprende. El hombre estaba como si nada. Sí, como que bueno, eso no pasó nada, ya Urías se murió, trajo él a Betsabé, se puso a vivir con ella allá en su palacio, la tomó como mujer, y ella estaba embarazada, tuvo su hijo, no pasó nada. Pero eso no había quedado así delante del Señor, porque incluso en el capítulo 11 al final dice, esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos, fue desagradable. Y cuando Natán lo reprende, luego le dice, ese niño que tú tienes se va a enfermar y va a morir. El niño se enfermó y entonces David tiene que venir confrontado por su pecado y delante del Señor. Y allí es donde también David escribe otro salmo que es muy famoso. En medio de eso, imagínense, es confrontado con su pecado y él escribe el Salmo 51. Dice al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán, el profeta. Eso lo escribió después de que Natán vino a reprenderlo. Y escuchen lo que le escribe David a Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. ¿Está qué? Siempre delante de mí. ¿Qué significa está siempre delante de mí? Que eso lo tengo aquí, lo tengo entre ceja y ceja.
estoy pensando, tengo un remordimiento. Ahora sí vino remordimiento a él. Y entonces dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Y he hecho lo malo delante de tus ojos, pero para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Allí entonces podemos ver a un David que arrepentido. Él fue confrontado por el siervo de Dios y él cayó en cuenta que la había embarrado, que había hecho algo malo delante de Dios, que lo que había hecho él no era agradable delante de Dios. Y entonces viene a pedir perdón. Y volvamos entonces a nuestro salmo principal que habíamos tomado, ¿cierto? Volvemos al Salmo 32. Encontramos entonces aquí que David está hablando después de que él pidió perdón. Pero miren lo que pasa en la vida de una persona cuando no confiesa su pecado. La palabra de Dios dice en Proverbios 28:13, ¿qué dice? El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. El pecado nos estanca. Y aquí en el Salmo 32 hay 4 palabras para describir el pecado, ¿sí? Noten que dice, bienaventurado aquel cuya transgresión. Luego dice, pecado, cubierto su pecado. Tercera palabra, a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. 4 palabras. Quiero para que entendamos a qué se refiere la Biblia cuando habla de pecado. Cuando habla de pecado, la primera palabra es transgresión. En el hebreo es pesha, que significa pasarse de la raya. Oiga pues, ¿qué significa pecado? De acuerdo a la Biblia, o transgresión. Es pasarse de la raya, hacer algo que está prohibido. Eso es pecado. La segunda palabra es shata'a, que significa errar al blanco, no hacer lo que le han mandado. Eso significa pecado, errar al blanco. En tercer lugar, iniquidad significa lo que se ha desviado de su curso o situación, algo moralmente deformado o tergiversado, y a equidad o justicia. Y la otra palabra es engaño, que en el hebreo significa fraude, doblez, ¿sí? Todas estas palabras significan pecado. Todas estas palabras significan pecado. Pero entonces, ahora, dice que cuáles son las consecuencias del pecado según lo que dice David en este salmo. Dice en el versículo 4, escuchen esto: mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando hay un pecado oculto, cuando hemos pecado, pero no nos hemos arrepentido, el pecado nos aparta de Dios. El pecado trae una división. El pecado rompe esa comunión con el Señor. Pero además de eso, el pecado trae algo en lo espiritual, en lo emocional y en lo físico. Emocionalmente causa ese sentimiento de culpa.
emocionalmente nos empieza a secar. Físicamente incluso también empezamos a disminuir, y en todas las áreas de nuestra vida. Por eso decíamos que en el Proverbio 28 dice que el pecado, ¿qué? No prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. El que no confiesa, el que no reconoce su pecado delante de Dios, no lo confiesa, no se aparta de ese pecado, no prospera. El pecado nos estanca espiritual, emocional, física. Aquí en el Salmo 32 dice que mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir día y noche, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Literalmente el pecado nos seca. El pecado nos seca. Espiritualmente nos seca cuando hay una persona, un cristiano, un líder que tiene pecado oculto, se empieza a secar espiritualmente. Empieza a tener ese sentimiento de culpa y hasta trae consecuencias físicas. Hay personas que a causa de ese sentimiento de culpa empiezan a secarse, a enfermarse por causa del pecado. Eso es lo que está diciendo David. Pero luego viene, parece ser, que después de esto, cuando hubo esa confrontación, entonces David viene delante del Señor, y leíamos en el Salmo 51, y él se humilla delante de Dios. Y lo que está diciendo aquí en el Salmo 32, dice, mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que dijo David? Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a quién. Confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y qué pasó? ¿Y qué hizo Dios? Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. David entonces, después de haber sido confrontado por Natán, el profeta, David vino delante de Dios y confesó su pecado. Se humilló delante del Señor. El Señor, a través de Natán, le hizo ver lo grave de su falta. Mire, a veces nosotros cometemos pecados y decimos, eso no es tan malo. Tal vez, y hoy en día es mucho más fácil decir eso, porque nosotros vemos en el mundo cómo para el mundo lo malo es bueno y lo bueno es malo. Como para el mundo el adulterio es normal, la fornicación es normal, ya ver a jovencitas de 13, 14 años embarazadas por sus novios es normal. Entonces, a veces nos autojustificamos y decimos, no, lo que yo he hecho no es tan malo. Otras personas son más malas que yo. Otras personas han hecho cosas peores que yo. Pero aquí no se trata de compararnos con otros. Se trata de compararnos, si queremos, con Dios. La santidad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? David había pasado por alto todo su error, pero cuando fue confrontado por el profeta Natán, él reconoció que su pecado era grave, que su falta era grave y que además iba a tener consecuencias dolorosas. En el Salmo 51, cuando vemos que David le está diciendo a Dios, Señor, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Yo no sé si ustedes se acuerdan, lo que pasó a Saúl. Cuando Saúl pecó y cuando Dios lo desechó para que no fuera rey,
Saúl, cuando Dios se apartó de él, dice la Biblia que el Espíritu de Dios se fue de Saúl, pero además de eso, vino un espíritu malo delante de Dios. Perdón, de parte de Dios vino un espíritu malo sobre Saúl y empezó a atormentarlo. Y Saúl fue desechado. Saúl fue desechado por Dios para que ya no fuera rey. Entonces, como David ya sabía lo que le había pasado a su antecesor, David hace eso mismo. Yo no quiero que el Espíritu de Dios sea parte de mí. Yo no quiero que Dios me deseche. Y yo no quiero ser atormentado como estaba siendo atormentado Saúl. Y yo no quiero terminar como terminó Saúl. Por eso David dijo, Dios mío, ten misericordia de mí. El pecado puede traer consecuencias terribles a nuestras vidas, de apartarnos de Dios, de apartarnos del propósito de Dios, de destruir incluso nuestra vida, nuestra familia, tantas cosas que Dios nos ha dado. Por eso estaba tan preocupado David, y por eso vino y le confesó su pecado al Señor. Dijo, sí, Señor, ten misericordia, perdóname. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y Dios es fiel, Dios es bueno. Proverbios 28:13 dice, el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Así que cuando una persona ha pecado, es necesario que reconozca su pecado. Es necesario que reconozca que lo que ha hecho es grave delante de Dios, que puede traer consecuencias terribles. Y esas consecuencias pueden ser permanentes para su vida. Pero que si confiesa ese pecado y se aparta, va a alcanzar la misericordia de Dios. Dios lo va a perdonar. En el Nuevo Testamento, en Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así que el apóstol Juan en su primera carta nos dice, si nosotros decimos que no tenemos pecado, entonces la verdad de Dios no está en nosotros. Pero nosotros debemos confesar nuestro pecado y el Señor nos va a perdonar. Él perdona nuestro pecado y Él nos limpia de toda maldad. Amén. Muy bien. Entonces, te dije, confesaré mis transgresiones. Confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Tú perdonaste la maldad de mi pecado. Imagínense lo que estaba sintiendo David cuando se dio cuenta que había cometido un pecado, y no solamente un pecado, varios pecados, varios errores gravísimos. Primero había caído en adulterio, después había enviado a un hombre inocente a la muerte para tratar de cubrir su pecado. Después simplemente se había olvidado de lo que había hecho, como si no hubiera pasado nada. Pero cuando fue confrontado se dio cuenta de eso y hubo dolor en su corazón y se preocupó demasiado. Así que vino delante de Dios y le pidió perdón. Le dijo, Señor, ten misericordia de mí. Cuando venimos, dice la palabra, que Dios
al corazón contrito y humillado. Cuando venimos con corazones humillados, con corazones contritos delante de Dios, Dios no nos desprecia. Hay personas que piensan que por lo grave de su pecado, entonces Dios no los va a perdonar. Pero la Biblia dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No importa lo grande que sea el pecado, lo importante es que hay delante de Dios, reconocer que fallamos, pedirle perdón a Dios y pedirle y tomar la decisión de apartarnos de ese pecado. Arrepentimiento, de hecho, significa un cambio de mente, un cambio de actitud, un cambio de camino. No es que simplemente nosotros pecamos, perdón, y volvemos a pecar y seguimos pecando, y el que peca y reza empata. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice el que cubre su pecado no prosperará, pero el que aparta alcanzará. Así que cuando David vino delante de Dios y Dios lo perdonó, él pudo sentir el perdón de Dios. Dice, la maldad de mi pecado. Versículo 6 dice, por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia con cánticos. Estos son palabras que está agradecido por el pecado, por el perdón que Dios le ha dado. Y esto es muy importante. Y es que el perdón hay que recibirlo. Si Dios me da el perdón, entonces yo debo aceptar el perdón de Dios. Hay personas que no aceptan el perdón de Dios. Hay personas que después de que han confesado su pecado delante de Dios, siguen dándose el látigo, siguen autocastigándose, siguen con el sentimiento de culpa, como si Dios no los perdonara. Es que mi pecado es muy grande, Dios no me puede perdonar. Es que lo que yo hice es terrible, Dios no me perdona. Claro que sí, porque Cristo ya pagó por esos pecados grandes, medianos y pequeños. Él pagó por esos pecados. Ahora lo único que tenemos que hacer es confesar esos pecados delante de Dios. No a un hombre, sino a Dios. Cuando usted confiesa su pecado a Dios, entonces simplemente Él lo perdona. Pastor, ¿y cómo sé que Dios me perdonó? Pues si usted confesó su pecado con arrepentimiento de corazón, dice que Dios lo perdonó. ¿Cómo puedo estar seguro? Porque la Biblia lo dice. Porque Dios lo dice a través de su palabra. Y una vez usted le ha pedido perdón a Dios, le ha confesado su pecado, entonces usted le dice, gracias Padre, porque tú me has perdonado. Gracias por tu perdón. Gracias por tu perdón. Y usted renuncia a ese sentimiento de culpa. Usted renuncia a ese remordimiento. Usted renuncia también a ese pecado. Y Dios ya lo ha perdonado. Y ahora una palabra que viene de tal vez después de que David confesó su pecado, Dios lo perdonó. Entonces Dios le habla a David y nos habla a nosotros. Y escuche lo que dice. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Mira lo que Dios hace con un hombre que se ha humillado delante de él, con un hombre que ha confesado su pecado, que se ha arrepentido y que está dispuesto a apartarse del pecado y hacer la voluntad de Dios. Dios le dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. A veces, pues bueno, lo ideal es que no pequemos, que no fallemos. Pero si hemos fallado, no nos podemos quedar ahí. Tenemos que pedirle perdón a Dios. Tenemos que acercarnos confiadamente a Él, pedirle perdón, confesar nuestros pecados, pedirle que nos limpie de toda maldad y volvernos a levantar. Y ahora Dios nos dice, te haré entender,
Te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Y nos hace una advertencia. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Oiga eso. No sea como el caballo. No sea como el mulo sin entendimiento. Que han de ser sujetados con cabestro y con freno. Porque si no, no se acercan a ti. Y Dios nos está diciendo, hombre, que yo no les tenga que agarrar como a un animal. Yo no quiero que a mis hijos los tenga que acercar ahí a la fuerza. Dios lo puede hacer, pero nosotros no debemos hacer así. Dios dice, no sean como el caballo o como el mulo, que son sin entendimiento, y que si uno no los agarra con cabestro, ellos no funcionan. No, vengan confiadamente. Vengan, acérquense confiadamente. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, los rectos de corazón. Y aquí hace una comparación. Primero, para los impíos, o sea, los impíos son aquellos que no se arrepienten. Aquellos que a pesar de que hacen las cosas, no se arrepienten. Saben que está mal, pero lo siguen haciendo. Son impíos. Y a ellos que les espera, dice, muchos dolores habrá para el impío. Mas para el que espera en Jehová, o al que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Le rodea la misericordia. Nosotros tenemos que ser de esos justos, de esas personas que se acercan al Señor con todo su corazón. Entonces ahora ya entendemos por qué era que David estaba tan contento. Porque él sabía, hubo un momento en que cometió errores gravísimos, gravísimos. Adulterio, asesinato, hipocresía. Y luego Dios lo hace caer en cuenta de ese error tan grave. Y él dice, Dios mío, claro. Y mientras cubrió su pecado, él notó que se estaba secando espiritualmente, emocionalmente, físicamente, porque el pecado nos seca. Pero hubo un momento en el que él se acercó con arrepentimiento, se humilló delante de Dios, le pidió perdón al Señor con todo su corazón, se apartó de ese pecado y Dios lo perdonó. Y cuando Dios lo perdonó, él sintió que un peso se quitó de encima, y por eso dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¡Ay! ¡Qué dichoso es aquel a quien Dios perdona! Y nosotros somos de esos dichosos, porque todos nosotros hemos cometido tantos errores. Antes de conocer a Cristo, ¿cuántas cosas cometimos? Pero después de conocer a Cristo, también cuántas fallas hemos tenido. Sin embargo, Dios es bueno. Dios es grande en misericordia. Dice la palabra que Él es lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántas veces hemos venido delante de Dios y le hemos pedido perdón? Muchísimas. ¿Cuántas veces nos ha perdonado? Muchísimas, todas. ¿Cuántas veces nos tendrá que perdonar de aquí adelante? Tal vez muchas. Qué bueno que nosotros cada día nos apartemos de aquello que sabemos que no le agrada a Dios. Pero cuando fallamos, tenemos que volver al Señor, pedirle perdón y apartarnos de ese pecado y seguir adelante. Algo que me parece muy, muy especial en la vida de David y en la historia bíblica, que David fue un hombre que Dios dijo que era un hombre conforme a su corazón. Y uno dice, pero ¿por qué si cometió errores tan garrafales? Pero hay algunas cosas que es importante tener en cuenta de David. Lo primero es que él reconoció su pecado y se humilló delante de Dios. Y pidió perdón. Se apartó de ese pecado. Lo segundo es precisamente eso.
que yo no veo en la historia de David que David vuelva a cometer el mismo pecado. Él la cometió una vez, pero aprendió la lección y jamás volvió a cometer el mismo pecado, jamás volvió a cometer el mismo error, se apartó de ese pecado. Y no, yo no puedo mirar a la mujer del prójimo, no, yo cómo puedo andar tapando mis propios errores ahí. No, él se apartó de eso y Dios lo perdonó y Dios lo limpió y Dios le ayudó a ser un hombre que pudiera cumplir su propósito. Saúl nunca reconoció su pecado y por eso el Espíritu Santo se apartó de él. Pero David confesó su pecado. Siempre que cometía un error, lo reconocía delante de Dios y Dios lo perdonaba. Y él seguía adelante y fue un hombre que Dios usó tremendamente y que Dios hizo un pacto con él y a través de su descendencia vino el Señor Jesucristo. Porque él se arrepintió y porque él se puso a cuentas con Dios. En esta noche yo le invito para reflexionar. Yo no sé si alguno de los que me están escuchando ha pasado por una situación parecida o tal vez está pasando por una situación parecida en la que sabe que ha cometido un error o muchos errores y tal vez está viviendo las consecuencias de esos errores, de ese pecado. Tal vez en su familia, tal vez en su ministerio, tal vez en su economía, no sé. Pues este es un momento especial para venir delante de Dios y pedirle perdón. Si no le hemos pedido perdón, pues es tiempo para reconocer nuestros pecados delante de Dios. Si ya le hemos pedido perdonados, pues este es el momento para que nos sintamos perdonados por parte de Dios, que volvamos a pedirle perdón, pero que de aquí en adelante ya sepamos que Dios nos perdonó y que podemos seguir adelante. Jesús siempre le decía a las personas que se acercaban: mira, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. Es eso lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que nos apartemos del pecado y que no sigamos cometiendo los mismos errores, para que Él nos levante y para que Él nos lleve a donde quiere llevarnos. Oremos al Señor. Cierre sus ojos allí donde está. Padre, en esta hora te adoramos, te damos gracias. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por tu bondad, te damos gracias porque tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias por tu palabra, Señor, que es verdad. Gracias porque a través de la historia de David, Señor, podemos entender, Señor, lo que tú has hecho, lo que tú haces en nuestras vidas, Señor. Oh Dios, como este hombre que tú habías puesto en el trono de Israel, Señor, este hombre pecó delante de ti, hizo cosas que no fueron agradables delante de ti. Tú por tu misericordia le hiciste caer en cuenta de su pecado y él vino delante de ti con arrepentimiento. Vino delante de ti con un corazón contrito y humillado y te pidió perdón. Confesó sus pecados delante de ti y tú, Señor, le perdonaste. Tú le perdonaste, Señor, y por eso él podía cantar y por eso él podía levantarse y decir: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Bienaventurado. Señor, te damos gracias por tu misericordia. ¿Cuántas veces te hemos fallado en el pasado? ¿Cuántas veces, Señor, hemos pecado delante de ti? Pero tú siempre has tenido misericordia de nosotros, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que nos limpies de todos nuestros pecados, que borres todas nuestras iniquidades, que nos limpies de toda maldad, Señor, que borres todas nuestras transgresiones, Dios, que perdones, Señor, nuestros pecados. Perdona nuestras faltas, Señor. Perdónanos, Señor, si te hemos fallado de alguna manera, Señor. Oh Dios, y en esta hora, Señor, si hay alguno que está cargando con un sentimiento de culpa, con un remordimiento, Señor, en su corazón, Padre, yo te pido, Dios mío, que tú obres, Señor,
echando fuera ese espíritu de acusación, y que podamos hoy sentir tu perdón, sentir esa paz, sentir ese gozo de haber sido perdonados, de haber sido restaurados, de haber sido restituidos, Señor. Oh, como aquel hijo pródigo, que después de haber malgastado todo, que después de haberse apartado de su casa, Señor, y haber malgastado toda la fortuna de su padre, tuvo que venir reconociendo que había fallado. Y aquel Padre amoroso lo recibió y puso calzado en sus pies, puso un vestido nuevo sobre él, puso un anillo en su mano, Señor, y lo restableció. Aquel joven no quería sino ser tratado como uno de sus esclavos, pero aquel Padre le dijo: tú eres mi hijo, tú eres mi hijo. Señor, y gracias porque nos podemos acercar confiadamente al trono de la gracia, y tú perdonas todos nuestros pecados. Tú nos limpias, Señor, de toda maldad, Dios. Te damos muchas gracias, Padre. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias. Tanta paciencia, tanta misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Te adoramos, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu paciencia. Gracias por tu perdón, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a apartarnos de todo aquello que no sea agradable delante de ti, a caminar en justicia. Tu palabra dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Gracias, Señor. Oh, santo, santo, santo. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Gracias, Señor. Llévanos, Señor, a tus cámaras de amor, a una comunión íntima contigo, Señor. A estar cerca de ti, a no apartarnos de ti jamás. Te damos gracias, Padre. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea la alabanza, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Recuerde que el próximo domingo tenemos servicio presencial a las 10 de la mañana en nuestra iglesia, pero también vamos a estar transmitiendo por Facebook Live. Los que vayan a asistir esta semana, por favor, es bueno que se puedan inscribir, comunicarse con la pastora o con el pastor para poder inscribirle y tener también todos los protocolos de bioseguridad. Y los que no puedan asistir, pues se conectan con nosotros a través de Facebook Live y de YouTube. Dios les bendiga. Un abrazo para todos.